porque no somos ni siquiera conocidos. Hay un círculo privilegiado, hay un círculo contado entre las personas que están en eminencia, que están en posiciones altas. Hay un círculo muy contado que son sus íntimos, sus amistades íntimas. Hay otro círculo un poco más amplio que son sus conocidos o con los que han tenido que ver, que ya por compromiso se invitan, ¿verdad? Y hay otro círculo que está fuera de nuestro alcance, definitivamente, y no nos invitan. Antes Dios, en los tiempos del antiguo pacto, no invitaba a las demás naciones a las fiestas que eran solamente de Él con respecto a sus hijos y a su pueblo. Entonces, nosotros no teníamos ninguna esperanza, no teníamos ningún motivo por el cual ser invitados a las fiestas del Padre, a las fiestas de Israel, ni siquiera estar en su presencia. Mas sin embargo, mire qué gran privilegio nos dio Dios, qué gran privilegio de poder ser invitados no solamente a congregarnos para estar en su presencia, sino estamos invitados para las bodas del Cordero. Y no solamente estamos invitados así, pues, son conocidos míos. No. ¿Sabe qué? Usted y yo somos protagonistas de la boda del Cordero. ¿Por qué? Bienvenidos. Porque somos la esposa del Cordero. No tenemos un papel de invitados cualquiera, no. Tenemos un papel principal. Somos su iglesia, somos su novia ataviada de lino fino, preparándonos para las bodas del Cordero. Dígame si no es un privilegio, después de haber estado olvidados, estar en tercer plano. Estamos en un primer plano, frente al Cordero. Así que venir a la iglesia, congregarse, es un privilegio, es un honor que nos ha sido concedido sin merecerlo. No lo tengamos en poco. Cuando el apóstol decía la semana pasada, lo comentó el moderador, no deje de congregarse, como algunos tienen por mala costumbre. Lo hubiera yo aumentado ahí, pero él no quiso ir a juzgar. Él simplemente dijo, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Cuál es la costumbre de muchos entonces a la cual estaba refiriéndose el apóstol? ¿Cuál era la costumbre? Ver lo de congregarse como algo secundario. Pues voy a hacer mis cosas, mis compras, limpiar mi casa, preparar el desayuno. Si me da tiempo voy a la congregación. Qué costumbre de aquellos que no conocen a Dios. Eso le compete a los que no conocen a Dios. Es su costumbre, para ellos es normal. Sí, es muy normal. Para el mundo es normal que congregarse esté en un segundo, tercero, cuarto plano. Pero para los hijos de Dios, para la iglesia, para aquellos que tenemos el honor y el privilegio de haber sido llamados, de ser lavados por la sangre del Cordero, es una necesidad, es un privilegio, es un honor. No tanto estar con Obrador, sino estar con el Rey de Reyes, con Él, cada mañana. No solamente los domingos, sino acudir a su presencia cada mañana, sabiendo que Él nos da gracia, que Él nos da fuerza, que Él nos restaura, nos da sanidad, nos da libertad y nos da todo lo que necesitamos para que esta novia esté feliz y contenta de estar en las bodas un día. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Rey, porque Él se merece más que eso. Nosotros tenemos el honor de ser la novia del Cordero. Dile que está a tu lado, wow, eres, no te pareces, eres la novia del Cordero, aquel que un día nos desposará. Y entraremos en los aposentos reales, en el templo real, y las bodas se consumarán. Y estaremos tú y yo ahí, ataviados de lino fino, con vestiduras blancas, con una corona que Dios nos va a dar. Y el resto es historia. Se acabará todo esto. Esas malas costumbres se van a acabar. Ahora estaremos adorando al Cordero por los siglos de los siglos.
Mientras aquí nos preparamos, aquí en la tierra es el camino de preparación. Y estamos como las vírgenes en la boda del rey, que estaban todas atentas, esperando. Bueno, no todas, ¿verdad? Unas cabecearon, dice, y otras estaban atentas, con su lámpara encendida y su aceite preparado. ¿Qué es el aceite? Es la oración de los santos. Ese es el aceite. Y la lámpara, ¿qué es? Es Jesús presente en nuestras vidas cada día, cada momento, iluminando las tinieblas en nuestra vida, iluminando las tinieblas de aquellos también con los que vamos a contarles. Sabes que Jesucristo te ama y quiere un final feliz para tu vida. Y no quiero alargarles más el motivo por el cual tenemos que estar aquí cada domingo y tenemos que estar cada mañana teniendo un tiempo con nuestro Señor. El tema de hoy se llama motivos, precisamente. Motivos. Para aquellos que tienen la buena costumbre de anotar, hoy 6 de noviembre estamos a un mes prácticamente de celebrar la Navidad, la última festividad, que bueno, no entramos en polémica, ¿verdad? Simplemente celebramos la Navidad del nacimiento de Jesús, un recordatorio del nacimiento del Mesías, y nos unimos también a ese sentir, porque creo que es la única fecha en la que el ser humano deja las armas, se pacifica un poco, le baja 3 rayitas a sus niveles, a sus ansias, a su afán, a su correteadera, le bajamos unas rayitas y bueno, como que el ambiente empieza a sentirse diferente. No dan ganas de darle un pan al pobre, no dan ganas de bendecir a gente de tránsito que a veces lo maldicen mucho, ¿verdad? No dan ganas de llevarle un pan Bimbo, que se elevan mucho las ventas del pan Bimbo en esta fecha, no sé por qué. Y la Coca-Cola también, y el alcohol ni se diga, ¿verdad? Todo aumenta esas fechas decembrinas, acercándose el 24. La venta de pavos aumenta como no tiene usted idea. En todo el año no se come tanto pavo como en esas fechas de los finales de diciembre. Y la gente termina después en enero como pavo relleno. Bueno, ya se pagará la ¿cómo se llama? La factura, se pagará la ¿cómo se llama lo contrario de la redención? La penitencia. Se pagará la penitencia en los días después del 6 de enero, porque dice, me aguanto hasta el 6 de enero, porque falta la rosca y los tamales y el chocolatito, ya iré al gimnasio después. Y pagan la cuota del gimnasio y con fe, se compran su ropa deportiva, hasta su cinta aquí para ir como Rocky, y llegan un día, terminan todos apaleados como gato después de 7 días que se pierde, todos rasguñados, y ahí se acabó sus buenas intenciones. Y seguimos igual, ¿verdad? Desgraciadamente el ser humano así es. Quiere todo fácil. Quisieran bajar de peso sin ningún esfuerzo. Todas las cosas en esta vida tienen un precio y todas requieren esfuerzo. El esfuerzo que Jesús realizó para darnos a nosotros la vida eterna no fue por obligación, fue por amor. Cuando usted haga algo, hágalo por convicción, hágalo por amor, no lo haga por obligación. Encuentre un motivo para el cual hacer eso que a veces no le gusta hacer, pero que debe de hacerlo, porque las cosas no se deben convertir en un deber, sino en un querer. Y el querer viene de un corazón agradecido. Pero un corazón que está amargado dice, es que es mi deber, es que es mi deber, es que tengo que hacerlo, es que debo hacerlo. No, Señor, busque por qué querer hacer eso que no le gusta hacerlo, más que sin embargo tiene que hacerlo. Busque una motivación diferente. ¿Sabe por qué? Porque la verdadera libertad es cuando usted decide hacer las cosas por amor y no por obligación. Eso es libertad. Cuando usted quiere hacer las cosas por obligación, es un esclavo. Pero cuando quiere hacer las cosas por amor, por convicción, usted es libre. Y será libre el resto de su vida, porque ha conocido la verdad. Y la verdad es Jesús. Y cuando hacemos las cosas como para Él, somos libres, porque la verdad y servir a la verdad y amar la verdad, y no estoy hablando de la verdad como un concepto contextual de lo que decimos, sino que la verdad es Jesucristo, y la verdad implica muchas cosas más que ser derecho. La verdad es amor, amor sin condición, porque Jesús es amor. La verdad es luz, la verdad es libertad, la verdad es sanidad. Y por eso cuando Él dijo, y conocerán la verdad, quiso decir, y me conocerán a mí,
en toda la magnitud. Y entonces podrán ser diferentes, porque harán las cosas no por obligación como lo manda la ley, sino porque han decidido hacer por amor lo que ahí les está pidiendo. ¡Wow! ¡Qué clase de libertad! Da un paso hacia tu libertad y deja de hacer las cosas por obligación. Deja de hacer las cosas por deber. Hazlas porque quieres hacerlo, por amor, por convicción. No menos que eso, no menos que por Jesús. Cambia tu punto de referencia, cambia tu punto de llegada, y entonces serás libre. Dile al que está a tu lado: serás libre. Amén. Amén. Bien, pues vamos a empezar entonces. Bueno, ya empezamos, ¿verdad? Dios está redarguyéndonos, Dios está mostrándonos del principio, desde que el moderador se planta aquí y dijo: y he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será su nombre Jesús. ¿Y qué atributos le dan? Admirable, consejero, Rey eterno, príncipe de paz. Wow. Así es. Entonces, Dios estaba manifestándose desde antes a la humanidad, y a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero desde que empezamos con la moderación, con la primera palabra que el moderador tira, Dios empieza a hablar a nuestros corazones y empieza a prepararnos para lo que viene, como una antelación. Y el Salmo 34, un salmo muy hermoso. Mi salmo de vida es el versículo 4, 34:4. ¿Sabe cuál es? Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Ese salmo llegó a mi vida cuando yo estaba joven. Había muerto mi hermano mayor, tenía problemas en la escuela, había problemas en la casa de todo tipo. Mis padres se habían separado y estaba en un conflicto armónico, un conflicto emocional, un conflicto igual. Estaba en medio de 17 años, quizá un poquito, sí, 17 años, y estaba en un conflicto tremendo. Y llegó a mis manos una pequeña Biblia como la que está ahí, el libro azul. No es el libro que usan los ajustadores, ¿verdad? Ese es el libro. Llegó a mis manos, que llegaron a la escuela a repartirlo los gedeones. Y yo tenía mi religión tradicional. Y dije: no, pues yo tengo mi religión, pero no me quita nada leer este libro. Y conocí la verdad. Y la verdad me hizo libre. Libre de ataduras, libre de conflictos. Y ahí leí ese Salmo 34:4, que lo subrayé, lo anoté en mi cuaderno y lo anoté en mis libros, porque busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Se fueron mis temores, confié, esperé, y el Señor cumplió y me libertó, y empecé una nueva vida. Así nosotros, cada uno de nosotros, Dios ha libertado nuestra vida, nuestro corazón de las ataduras de este mundo. Por eso tenemos que tener un motivo suficientemente fuerte para vivir. Y eso es lo que tenemos que buscar. ¿Qué te motiva a ti a seguir adelante? ¿Qué te motiva a cada día levantarte y dar la batalla? ¿Qué te motiva a ti cuando estás en medio de las aflicciones, en medio de las tormentas, a seguir adelante? ¿Qué te motiva vivir? Eso hoy averigüémoslo hoy en el programa de este día, motivos en este canal. Bien, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14. La semana pasada hablábamos de cómo llegó el Espíritu Santo. Esa promesa dada, que Jesús les había dado, llegó en su momento. ¿Se acuerdan de la semana pasada? En su momento. Todos hemos recibido nuestras bendiciones en nuestro momento, y las que no hemos recibido es porque no ha llegado nuestro momento. Así que en su momento tendremos nuestra bendición, y hoy se complementa esa parte con lo que íbamos a ver, cuáles deben ser nuestros motivos en esta vida. Y en su momento llegará esa bendición que usted tanto ha pedido al Padre.
Hechos capítulo 2, versículo 14. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 14. Y dice así, usted lee su versión, léala en voz alta, yo la leo también, porque nuestras versiones pueden ser diferentes, ¿sí? Y no se deje guiar por lo que está escuchando aquí, sino por lo que usted está leyendo, no se me pierda. Y dice así, entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana, es la tercera hora del día. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y en efecto, David dijo de él, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les dijo Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, dígalo conmigo en voz alta: sálvense
de esta generación perversa. Amén. Cierre su Biblia, después la sigue leyendo. Cierre sus ojos, pero abra su corazón. Incline su rostro y levante su espíritu al mismo cielo. Deje que Dios le muestre y le revele tantas cosas que usted necesita saber o recordar, para que el día de hoy usted pueda salir de aquí con una mentalidad diferente, con una esperanza nueva, con la confianza totalmente puesta en Él, porque Él es quien va a hablarle hoy y va a decirle qué es lo que tiene que hacer. Bendito Dios y Padre, gracias por este día hermoso que nos das. Gracias por permitirnos estar aquí, por el privilegio y el honor que nos das de haber sido invitados a esta reunión, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias por ser los principales comprometidos en las bodas del Cordero. Gracias porque nos has lavado. Gracias porque nos has quitado el temor, porque tú nos das confianza, tú nos levantas, nos restauras, nos redimes, nos salvas. Y así como David confiaba en eso, Señor, hoy confiamos en ti, y que todas tus promesas son reales y son verdaderas, y que tú en su momento cumplirás cada promesa dada a nuestro corazón. Gracias por todo, Señor, y hoy inclinamos nuestro rostro delante de ti y te pedimos, Señor, con nuestro corazón levantado, que nos bendigas con tu palabra, con tu presencia, y que tú nos sigas transformando, que quites de nosotros toda oscuridad, todo temor, Señor, que tu amor perfecto se lleve todo temor, y la confianza que tenemos en ti sea acrecentada como nunca antes. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y te pedimos también, declárelo conmigo y pídalo conmigo con todo su corazón. Levante su mano al cielo y pídaselo con fe, que sea palabra de Dios y no de hombre. Palabra de Dios y no de hombre. Palabra de Dios y no de hombre. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. ¿Ya se cansó? Bien, como decíamos, Dios quiere motivarnos. Ahí vemos a un Pedro que después de haber estado desconsolado, que había regresado a su vida anterior a estar pescando como lo había encontrado el Señor. ¿Cómo lo encontró? Pescando, infructuosamente, por cierto, porque no habían pescado nada. Pedro se regresa con los otros discípulos a pescar, a la vida de antes. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando después de que Jesucristo viene a nuestras vidas? Y a muchas personas, quizás no es el caso de usted, pero muchas personas cuando Jesucristo viene a su vida, los libera, los llama y gozan de una convivencia, de una comunión con el Señor durante un tiempo. Llegan a la iglesia, van a un encuentro, se bautizan, llegan a la iglesia y están alegres, pero de repente algo pasa. Algo pasa que los desanima en la iglesia, que los desanima en su hogar, que los desanima en el trabajo. Las luchas, como decía hace rato George, la oscuridad de repente se cierne sobre nosotros. Vienen las tormentas de la vida y no sabemos qué hacer. Pensamos que esa tormenta va a durar 100 años. Como dijera el poema, 100 años de soledad. Pues ¿quién los aguanta, verdad? Y 100 años de tormenta menos. Hay una tormenta que sí dura 100 años, ha durado más, está en Júpiter. Es la famosa tormenta que tiene Júpiter en su superficie. Ese ojo que tiene, que de los siglos la tienen contemplada y no se termina esa tormenta. Pero aquí no pasa así, en Dios no pasa así, en nuestras vidas no pasa así. Las tormentas van a pasar y lo que tenemos que tener es confianza, seguridad de que la tormenta un día va a pasar. Porque las tormentas, como las enfermedades, no duran para siempre. Ni siquiera el COVID duró para siempre. Unos se salvaron, otros se fueron. Pero hoy solamente son recuerdos. Tristes para muchos, sí. Pero hoy tenemos ya la seguridad de salir de nuestras casas, de ir a los lugares de convivencia, de ir a las iglesias, de ir a las reuniones, sin tener que ir. Bueno, a veces sí, ¿verdad? Nos protegen un poquito más, porque no está de más seguirse protegiendo, sobre todo cuando hay un factor de riesgo, ¿no? Pero ya podemos ir con esa tranquilidad de que no tan fácil vamos a caer presas de ese virus y con el riesgo de morir. No, incluso como dijimos durante el tiempo que duró la pandemia, incluso si el Señor nos llama a su presencia, lo mejor es tener nuestras cuentas al día y tener nuestros papeles en regla, para que así no le dejemos problemas a la persona que nos sobrevive. ¿Sabes qué? Yo como Florelín le tengo dicho, aquí están mis papeles, aquí están mis seguros. Si algo me pasa, no vas a tener que andar correteando. Ay, no, ¿por qué dices eso? Porque va a pasar un día, no sabemos cuándo.
Pero yo he visto que pobres mujeres que se mueren, que se muere el esposo y no saben ni qué onda, ni dónde está su acta de nacimiento. Y pobrecitas, es doble sufrimiento andar buscando los papeles y haciendo trámites por acá y por allá. Ya es suficiente con el duelo como para andar peregrinando. Tenemos que tener un motivo, no solamente para vivir, sino también para morir. Y hay una motivación también, no solamente para vivir, una motivación para morir. Y vamos a desglosar esto. ¿Cuál era la motivación de Pedro primeramente? ¿Cuál era la motivación de David, a quien se refiere ahí Pedro también, del patriarca David? David tuvo una motivación muy fuerte. Si alguien sabía de batallas, si alguien sabía de tormentas, era David. Fue preparado en ellas desde su casa. Pero David tiene una motivación muy fuerte, con la cual salía siempre hacia adelante. Y tuvo una motivación más fuerte también para poder bajar a la sepultura tranquilo, confiando en las promesas de Dios. Porque Dios le dio una promesa a David. Y aunque no la vio en vida, pero él sabía que era fiel a aquel que se la había dado. Y eso lo hizo descansar y estar tranquilo el día de su muerte. Yo sé que mi Redentor vive. Y esa debe ser nuestra convicción, nuestra motivación. Entonces los apóstoles estaban tristes, Pedro estaba triste, todos estaban tristes, porque la esperanza de Israel se había esfumado. Pensaban que Israel iba a ser liberado del yugo romano y recuperar el resplandor, el poder que tenía militar, de gobierno y todo lo que tenía Israel antes de los romanos, en los tiempos de David, en los tiempos de Salomón. Estaban esperando al Mesías para eso y lo siguen esperando. Pero esperaban al Mesías y pensaban que Jesús iba a hacer eso. Qué triste cuando la esperanza de Israel se esfuma en un día. El Mesías es apresado, es calvarizado y crucificado y muerto. Hasta ahí se acabó. No más sueños, no más ideas. Váyanse a su casa cada uno, se acabó el cuento. No contaban con que lo que Jesús había dicho no era de este mundo, a pesar de que se los había dicho, pero no lo habían entendido, porque sus ojos no se habían abierto. Mas sin embargo, cuando resucita Jesús, ni siquiera se daban cuenta de la magnitud del evento que había sucedido, el cumplimiento de la promesa de Dios, y estaban tristes, desconsolados. A pesar de que Jesús se había manifestado a ellos, todavía no podían creerlo, porque la gente no cree algo que nunca ha pasado, piensa que no va a suceder. Las cosas no son nuevas hasta que suceden. Muchos pensaron que esta enfermedad iba a quedarse ya estacionada y que ya iba a acabar con la mayoría. Mas sin embargo, ¿qué pasó? Se desarrolló algo que nos ayudó. Sí, se desarrolló una tecnología biológica de 3 maneras, ¿verdad? Pero no voy a entrar en detalles, que pudo ayudarnos a tener una esperanza en medio de la tragedia, que muchos despedían a sus seres queridos. Y el hombre desarrolló su propia defensa, sin saber que el propio cuerpo es quien tiene la capacidad que Dios le dio para defenderse de todo eso. Dios nos dio la solución, pero el hombre dice que busca su propio camino, sus propios medios. Y esperemos en Dios, porque ya ha sucedido, que también tiene sus consecuencias, ¿verdad? Y así es en todo lo que el hombre hace, tiene sus consecuencias. Siempre lo tendrá. La manipulación genética tendrá su consecuencia en su día. Y así será. Esperemos que todo sea bien. Pero ¿por qué no esperar en Dios? Si esperamos la vida, ¿por qué no esperamos la muerte? Pensamos que la muerte no es de Dios. Pensamos que la muerte es del diablo. Y pensamos que la muerte es una entidad siniestra que anda por ahí con capucha y guadaña. O a lo mejor es una persona que pareciera una persona normal, pero es la muerte. Y se han hecho películas de la muerte y lo presentan igual a la vez como una persona normal. Soy la muerte, dicen. Y la gente se lo cree. Eso es lo malo. La muerte no es eso. La muerte es solamente un paso que Dios usa para llevarnos de la vida terrenal a la vida eterna.
Y ese paso no debería ser dado con tristeza, con dolor, sino que la muerte es una liberación completa y definitiva de este cuerpo mortal. David lo entendió y por eso escribió eso. Y ahorita lo vamos a leer. No permitirás que tu santo vea corrupción. David creía en la vida eterna. David creía en la resurrección. Y eso Jesús lo vino a demostrar. David creyó en el Mesías y sabía, porque Dios se lo había prometido, que de su descendencia vendría el Mesías. Dios cumple las promesas, aún después de esta vida, aún después de la muerte. Y por eso tenemos que estar seguros, confiados y bien motivados. Y así entonces las personas se van cuando ya se sienten abrumados por las tormentas, los problemas, dicen, se desmotivan y dejan de asistir, dejan de buscar a Dios, porque piensan que o que Dios no existe, o que todo fue muy bonito, pero que la realidad es otra. Y que ellos pues no soportan tanto dolor, no soportan tantas pruebas, no soportan tantas batallas y se desaniman. Creo que su motivación no era tan fuerte como para mantener su barco a flote. ¿Por qué? Porque no creían plenamente en Dios. No creían plenamente en el poder de Jesús. No creían plenamente en aquello que ellos pretendieron creer. A la primera, abandonan el barco. Así estaban Pedro y los discípulos cuando Jesús los encuentra nuevamente. ¿Qué hacen las personas cuando se desmotivan y cuando dejan de buscar a Dios y dejan de llegar a la iglesia? ¿Qué hacen las personas? Vuelven a su vida de antes, aunque fuera una mala vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que está arraigado en su corazón. Y eso es lo que Dios tenía problemas con el pueblo de Israel. Lo que tenía arraigado en su corazón, aun cuando salieron de Egipto, estaba arraigado en su corazón. La idolatría, el creer en las imágenes, en los dioses egipcios. Ese es el problema que tenía Dios. Que lo que hemos vivido antes de Él esté tan arraigado en nuestro corazón, que en las primeras de cambio, que tenemos pruebas, y las pruebas son para afirmarnos en la fe, volvemos a nuestra vida anterior. Y a veces una vida de pecado. Y volvemos a lo anterior, volvemos a lo mismo de antes, y volvemos a tener los mismos tropiezos. Y no importa, que esto muy estaba yo acostumbrado. Allá me dijeron de que las cosas iban a ser diferentes, y vaya que fueron diferentes, ahora me va peor. Amado hermano, ¿tú crees que David no tuvo batallas? ¿Tú crees que los discípulos no tuvieron batallas? ¿Tú crees que Jesús no sufrió? Sí, y más que tú y que yo. La vida no es fácil. El camino no es fácil. Y no pretendemos que Dios nos haga las cosas fáciles. Antes bien le pedimos que nos dé las fuerzas para vencer la montaña, no que nos quite la montaña de frente. Dios no va a formar hijos débiles. Dios no va a formar hijos indisciplinados. Dios quiere hijos fuertes, disciplinados, que arrebaten el reino de Dios. No que estén solamente esperando que papá Dios les bendiga y les haga el camino fácil. No, mi amado. Cuando alguien te platique que el evangelio te va a cambiar tu vida y que ahora todo va a ser felicidad en tu vida, es un evangelio falso. Porque el camino de Dios no es fácil. Y vendrán pruebas. Pero Jesús nos dice, no temas, porque yo he vencido al mundo. Y tú estarás donde yo esté. Esa es mi promesa. No te garantizo sacarte del valle de lágrimas, pero te aseguro que mi presencia irá contigo y te dará descanso. Pero no se ponga triste. ¿Tendrá dolor? Sí, tendremos dolor. Nosotros lo hemos pasado en carne propia. Tendremos dolor. Pero siempre su divina presencia ha estado ahí, motivándonos, impulsándonos, haciéndonos ver que no todo va a durar para siempre, que las tormentas son temporales y el sol de justicia brillará nuevamente en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Pero el tiempo que sea necesario, Señor, estaremos en el desierto hasta que aprendamos a desarraigarnos del corazón eso que acostumbrábamos antes. Porque Dios quiere hacer las cosas nuevas en nosotros. Que nuestra vida nueva esté llena de cosas nuevas. No que nuestra vida nueva esté llena de cosas viejas. No, sino que todo lo nuevo esté de acuerdo a lo nuevo.
Porque sabemos el cliché. Dios no hace remiendo nuevo en vestido viejo. Dios no echa vino nuevo en odres viejos. Mi amado, si quieres vino nuevo, ¿cuántos quieren vino nuevo? Entonces deje que Dios rompa ese odre viejo. Deje que Dios rompa su estructura. Deje que Dios rompa su vida anterior y recíbalo. Quizá no va a ser con alegría, va a pasar un poco de sufrimiento, pero ¿sabe qué? Ese leve sufrimiento al final traerá un peso de gloria sobre su vida, y no solamente sobre la suya, sino la de sus hijos y toda su familia. Dios quiere odres nuevos, pero los odres nuevos necesitan ser viejos, necesitan ser destruidos para que pueda usted tener un odre nuevo. Diga usted conmigo: yo quiero ser un odre nuevo. Los apóstoles habían regresado a su vida de antes. Usted no sea como los apóstoles. Sí sea un apóstol, ¿verdad? Pero no como ellos. Usted sea mejor, que a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que pueda pasar, usted se mantenga siempre esperando en Dios y no vuelva a su vida vieja. Porque si Dios le ha dado una vida nueva, aprovéchela, úsela, y que todas las cosas en su vida sean nuevas, a la manera de Dios, no a la manera de nosotros, a la manera de Él, con fe, con esperanza, con confianza, bien confiados, bien motivados, bien peinados, bien arreglados, sabiendo que nuestra esperanza está segura en Él. Y así, con fe, de frente hacia el futuro. El pasado no lo podremos cambiar nunca. El pasado no nos puede determinar. Lo que importa es el presente. Abrazamos la luz y abrazamos la oscuridad. Abrazamos lo que Dios pone delante de nosotros, porque Él siempre va a resplandecer. Y momentos de oscuridad van a haber en nuestra vida. El detalle está tener la luz de Cristo en nosotros y ser como un faro, no solamente para nosotros, sino también para los demás. Que a pesar de que estás en dificultades, ellos vean que tú estás de pie. Que a pesar de que estás en la tormenta, ellos vean que estás caminando. Porque es la fe la que nos lleva adelante, más allá de nuestras propias fuerzas, más allá de nuestra capacidad, más allá de nuestro entendimiento. Eso es la fe. Ir más allá, siempre más allá. Diga conmigo: más allá. No al más allá, que bueno, también vamos a ir al más allá, pero siempre ir más allá, ir un paso adelante. Y no por tener fe sentirnos más que los demás, porque ese paso adelante te implica a invitar a otros que te sigan con fe también, porque ellos necesitan a alguien a quien seguir. Y mientras ellos creen en Cristo, al que no ven, pero sí pueden creer en ti, que te ven, y que con tus actos das cuenta de que Cristo está en ti. Y cuando llegue el momento le digas: ¿sabes por qué me mantengo firme? ¿Sabes por qué me mantengo fuerte? ¿Sabes por qué estoy de pie aún en medio de tantos problemas y dificultades? No, ¿por qué? Porque Cristo está en mí. Y así Él también quiere estar en ti, para que te levantes como un vencedor y no estés derrotado toda tu vida. El reino de Dios es para los valientes. Solamente ellos lo arrebatan. Los apóstoles habían regresado a su vida anterior y Jesús los volvió a sacar otra vez y los trajo a otra dimensión, a la dimensión del Espíritu, a la dimensión espiritual. Y entonces, cuando estaban ahí, en lo que leímos hoy, Pedro estaba motivado. ¿Y cuál era su motivación? Ahora, un solo nombre: Jesús. Él fue su motivación. Todo lo que había pasado, todo lo que había vivido, lo hizo una bolita, tacatá. He aquí, las cosas son nuevas. Antes yo era impulsivo, antes yo era egoísta, antes yo era tímido, pero ahora Cristo está en mí. Y Jesús no es ni impulsivo, ni es egoísta, ni es tímido. Jesús es valiente, es arrojado.
y es templado. Sabe cuándo, sabe dónde y sabe cómo. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros: saber dónde, cuándo y cómo Dios nos quiere. Y solamente Jesús, la verdad, es lo que va a lograr eso en nosotros. No con nuestra vieja manera de vivir. El cielo lo tocamos porque Jesús está en nosotros. Los que no tienen a Jesús en su corazón no pueden tocar el cielo. Nosotros sí podemos tocar el cielo, porque el cielo es la presencia de Dios, es la gloria de Dios. Y nosotros, cuando Jesús está en nosotros, es por gracia. No tocamos el cielo porque seamos buenos, tocamos el cielo porque hemos sido justificados por la sangre del justo. Y eso es porque somos santos, y santo quiere decir justificado. Y justificado porque Jesús se hizo justicia por nosotros, y hemos sido redimidos y lavados por su sangre. Y por eso podemos estar de pie delante del Padre, no por nuestros hechos, no por nuestros actos, no por nuestra bondad ni por nuestra propia justicia, sino por la justicia que Dios ejecutó sobre Jesús, clavándolo en la cruz y dándonos una motivación real para vivir y para morir. Si no tenemos un motivo para vivir, necesitamos entonces un motivo para morir. ¿Cuál es tu motivo para vivir? Porque muchos, y me he encontrado jóvenes, créeme, en la internet, que de repente veo algo, bueno, ¿qué onda? Y me pongo a ver los comentarios y dicen: no, pues yo me sentí igual, no, pues yo me siento igual, es que no tengo, me siento solo, es que me siento sola. La verdad que el otro día quise suicidarme porque ya no sentía sentido en mi vida. Mis padres no me entienden, y eso es muy común hoy día. Mis padres no me entienden. Y bueno, es un conflicto de identidad que tienen los jóvenes ahora, no sé por qué, pero es muy común en la sociedad. Y me extrañó ver todos esos comentarios. ¡Wow! No pensé que tantos jóvenes tuvieran ese sentimiento. Es conflicto de identidad, y más que conflicto de identidad, es conflicto de vida. No tienen una motivación. Joven, adulto, personas grandes, Dios nos habla hoy que nuestra motivación no debe estar por las cosas de este mundo, no por sentirnos amados por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros hijos o por nuestra pareja. Nuestra motivación no debe ser esa. Eso es algo secundario. Las cosas de este mundo son cosas secundarias. Nuestra motivación debe venir de arriba, del cielo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué nos motiva a vivir? ¿Qué nos motiva a seguir adelante a pesar de las dificultades? A pesar de que nos sentimos solos. ¿Cuántos aquí se han sentido solos en alguna ocasión? Aparte de mí. Que a pesar de que estás rodeado de personas, yo aquí en la congregación en algunas ocasiones me sentía solo. Al final terminaba todo y yo me sentía solo. Claro, en la cuestión aquí humana, pero mi confianza y mi motivación, que aunque yo me sintiera solo aquí, no me sentía solo allá, porque sé que Dios está conmigo, y eso es suficiente. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me tiene de su mano derecha. Aleluya. Y eso debe ser suficiente. Conocer a Jesús, tener un conocimiento pleno de Él, saber de qué manera nos ama, de qué manera nos anhela, de qué manera nos perdona. Que aunque nos sintamos como nos sintamos, que aunque seamos como seamos, su amor permanece y nos perdona y nos sigue amando, porque su gracia es asombrosa. Y eso es lo que me enamora de Él, su gracia. Que aún siendo imperfecto, aún cometiendo errores, aún a veces que el sepultado saca la manita del cielo como zombie, Él me dice, toma mi mano y me dice, tranquilo, yo estoy contigo. Señor, pero mira, es que ¿por qué vuelvo otra vez a cometer este error? Tranquilo, no he terminado contigo. Ten fe, ten calma, porque todavía estoy obrando en ti. Díselo al que está a tu lado: el Señor todavía está obrando en ti. Tranquilo. ¿Debes algo? Tranquilo. El Señor sigue obrando en tu vida. ¿Cometiste un error? Tranquilo. El Señor te sigue amando a pesar de cómo eres.
Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Necesitas enfocarte más en Jesús. Necesitas motivarte más. Necesitas conocerlo más para que te des cuenta de la magnitud del amor de aquel que te creó, que te ama y que no te ha abandonado. Y que quizá puedas sentirte solo o sola aquí con los demás, pero con Él nunca te vas a sentir solo. Y así te sientas olvidado de todo, sientes que todo está en tu contra, sabes que no estás solo, porque Él está contigo. Su vara y su cayado te infundirán aliento, porque Él es tu motivo para vivir. Pedro entendió. Y cuando una persona arriesga su vida para salvarla de otro, su motivación no es morir para ser un héroe. Jesús no murió para ser un héroe. Cuando un bombero se mete en un incendio y arriesga su vida para salvar a una persona, su motivación no es ser un héroe. Su motivación es salvar la vida de esa persona. Y no ve si arriesga su vida, no. Muchos dicen, usted es un héroe. No, yo solamente hice lo que debía de hacer. Usted es un héroe. No, yo solamente vi que estaba en peligro esa persona. En una ocasión me tocó, hubo un accidente, íbamos camino a Jalpa y antes de llegar al crucero acaba de haber un accidente y estaba una pareja de ancianos. La señora estaba aquí al lado, estaba golpeada, tenía el cinturón y estaba conmocionada. El cofre había quedado medio abierto, todo impactado de frente y estaba agarrando fuego el motor, estaba incendiándose el motor. Y toda la gente, cuando vio fuego, todo el mundo alrededor viendo. Y el señor igual medio atolondrado, se quiso bajar y yo me paré y corrí, abrí la puerta, le quito el cinturón a la señora y el motor estaba ardiendo y la cargo y me la llevo. Fue cuando entonces otros se animaron a ir a ayudar al Señor. 2 o 3, no te digo que todos, ¿verdad? 2 o 3, los que no vieron su miedo, sino vieron que la vida de otras personas estaba en peligro. No fuimos héroes, no. Simplemente vimos que la vida de otra persona necesitaba ayuda y estuvimos dispuestos a vencer nuestro miedo, nuestro temor. Entonces nadie arriesga su vida para ser un héroe, sino simplemente porque tiene un concepto del valor de la vida de otra persona. Y Jesús dio ese ejemplo: salvar la vida de las demás personas. Su creación necesitaba ser salvada. Tú necesitabas ser salvado porque tu vida te llevaba al infierno directamente. Es más, tu vida ya era un infierno. ¿Cuántos de aquí su vida antes de Cristo era un infierno? Quizá no un infierno así, ay, qué horror, qué vida terrible. No. Pero tiene una cosa: estar sin Dios ya es estar en el infierno. Estar sin Jesús ya es estar en el infierno. Estar olvidado de Él ya es estar en el infierno. Así que ¿cuántos estábamos así antes de Jesús? Creo que todos. Ya teníamos un pie adentro. Pero Jesús vio eso y la necesidad que teníamos de nosotros de ser salvados, y por eso arriesgó su vida hasta la muerte, y muerte humillante de cruz. Eso lo entendió Pedro, lo entendieron los apóstoles, y ahora que lo entendían, ahora sí podían tener una motivación para que Pedro, el tímido Pedro, ahora se levantara delante de un grupo de todas las personas y decir: varones israelitas y todos los que nos oyen de otras naciones. Y empezó su discurso famoso, en el que se convirtieron muchísimas personas. Testificó porque se sentía motivado, suficientemente motivado, salvado, amado. Porque si no te sientes amado de Dios, entonces creo que sí tienes un problema grave. Pero siéntete amado en esta mañana por Él, porque Él dio su vida. El amor, yo como le he dicho a mi hija, y se lo digo a todas las jovencitas: si alguien te dice te amo 1000 veces pero no te lo demuestra con actos, entonces es un mentiroso. No le creas, porque así verbos hay muchos, palabreros, alegoristas, como le dicen a los leguleyos, hay un montón. Pero personas que realmente amen, sepan amar a través de sus actos, lo demuestren,
no cualquiera. El amor es permanencia. El amor es estar, es ver, cuidar, proteger, apoyar, impulsar. Lo que Jesús hace con nosotros. Eso es el amor. Pedro y los apóstoles lo entendieron. Que Jesús no había muerto porque lo mataron los romanos. Jesús no había muerto porque el Sanedrín se puso de acuerdo y Poncio Pilato lo mandó a matar, y los del Sanedrín, Anás y Caifás, lo condenaron. Bueno, no, Jesús no murió por eso, y lo entendió Pedro mucho después. Entendió que Él murió porque lo amaba a Él con todo su corazón. Jesús nos ama con todo su corazón, y lo demostró no solamente con palabras. El antiguo pacto nos habla de qué. Muchos dicen que la Biblia es una carta de amor. Pues la carta de amor del antiguo pacto es un poco apache. Porque wow, qué amor, ¿no? Mando a destruir a mi pueblo para que aprendan a amarme. Habla de justicia el antiguo pacto. Habla de ley, de que las cosas se tienen que hacer porque se tienen que hacer. Y si no, pau pau, como le decimos al niño. Si no haces caso, pau pau. Es justicia de Dios, darle a cada quien lo que se merece. Pero el nuevo pacto, ¿de qué habla? Exacto. Habla de amor y gracia. Esa es la carta de amor más hermosa jamás escrita. El nuevo pacto establecido por Jesús con nosotros. Eso sí es amor. Y gracia, porque no nos da lo que merecemos, sino que nos da lo que no merecemos. Y a pesar de que somos necios, nos sigue amando. Y a pesar de que somos tercos, nos sigue perdonando. Y nos sigue prometiendo. Y nos recuerda: tú ya estás listo para el cielo. Pero eso sí, sígueme y deja atrás lo viejo. No vuelvas a tu vieja manera de vivir. Y aún tenemos abogado para con Dios, Jesucristo. Wow. Dime si eso no es suficiente para motivarnos a amar. Pedro lo entendió. Ahora, ¿cuál fue la motivación de Jesús? ¿Qué lo motivó a ir más allá? ¿Qué lo motivó a dar su vida? Todos lo sabemos, ¿verdad? Dile que está a tu lado, contéstale. ¿Por qué Jesús murió por ti? Pregúntale. ¿Por qué Jesús murió por ti? Si mira cómo eres, sos fiero a tu modo, sos de lo peor. ¿Por qué Jesús va a morir por ti? Todo lleno de pecado, todo que ni te querés arrepentir. Mas sin embargo, Jesús murió por ti. Jesús pasó vergüenza por ti. Y no como las mamás: ay, hijito, este chamaco, qué vergüenza me hace pasar, que hace su berrinche delante de todo, aquí en el supermercado. Por favor, pero llegando a la casa le voy a sonar, ya va a ver, no me va a escuchar, me va a sentir. Con el cinturón le voy a dar. Vergüenza que me hace pasar. No fue esa vergüenza. Jesús lo desnudaron, lo latigaron, lo expusieron, lo exhibieron. Qué vergüenza le hicimos pasar. Pero ni siquiera se enojó con nosotros por eso. Porque la mamá sí está bien enojada y se va a desquitar con el chamaco. A veces en el camino el chamaco es palero y se la sabe quitar, y a veces no, es terco. Muy merecido agarre, dale. Hasta le deja planas allá atrás. Por eso muchos andan así, andamos planos así, de tanto que nos dieron de chicos, ¿no? No, antes lo que hacíamos era, cuando sabíamos que nos iban a dar, ¿qué hacíamos? Nos poníamos una almohada atrás. De repente parecíamos pompones así. Qué raro este chamaco, le creció el trasero de día para la noche. De día para la noche, porque sabíamos que iba a llegar el cincho que el papá nos iba a dar. Y ya lo que le pasaban las ratas por los ojos, y a veces no es que le pasaban las ratas por los ojos, ya lo sabían, ya sabía. A los papás no los podíamos engañar. Y así nos daban ahí está chamaco. Y nosotros hacíamos como que lloramos. No es cierto. Le buscábamos la vuelta siempre. Jesús sabe todo. Jesús conoce tu corazón y no te va a sonar. Él no tiene coraje contigo.
Él no te va a aborrecer nunca, sino que va a entender que la carne es débil. Y cuando en la noche llegues a tu casa, tú, Señor, perdóname, no te niegues a llegar al banquillo de los acusados, porque estás ante el trono de la gracia, y es el único trono donde, por más que hayas cometido un error, no vas a ser juzgado ni condenado. Simplemente, como decía el apóstol, porque fiel es justo el Señor y perdonador. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. ¿Ves? Te da lo que no mereces. No solamente te perdona, sino también nos limpia. ¿Cuántos quieren un padre así? Wow, lo tenemos. Y gloria sea a Dios por eso. Gloria sea a Dios por eso. Entonces, la motivación de Jesús, ¿cuál fue? Su gran amor por ti, por mí, por nosotros, por la humanidad. Si su muerte no podía ser normal, Jesús no murió de una enfermedad, Jesús no murió en un accidente ni en una revuelta, no, su muerte tenía que ser así, porque como dijo Pedro ahí, estaba predeterminado, tenía que ser vejado, tenía que ser calvarizado, le digo yo, pero tiene otra palabra, martirizado, tenía que ser clavado en la cruz, porque así debía de ser. ¿Por qué? No sé, pero sobre Él cayeron nuestras culpas y nuestros pecados, y como cordero al matadero no abrió su boca, sino que fue a dar su vida por nosotros. No nos recriminó, al contrario. ¿Cuál fue su palabra? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a veces no sabemos lo que hacemos, y Él sí lo sabe, y a pesar de saberlo, no nos juzga, no nos condena, nos perdona y nos limpia. ¿Cuál es tu motivación para vivir? ¿Cuál es tu motivación para buscar a Dios? ¿Cuál es tu motivación para seguir a Jesús? Creo que es tiempo de que busques una motivación que te acerque más a Dios y dejar de hacer las cosas que hacías antes. Creo que es tiempo de buscar esa motivación en el fondo de nuestro corazón. Jesús nos está esperando y nos dice: sígueme, sígueme, porque yo quiero darte algo diferente. ¿Cuál fue la motivación de David? ¿Cuál fue la motivación de David? David sabía, como decía al principio, de sufrimiento, de batallas, de oscuridad, de desaliento, de decepción, de frustración, más que cualquiera de nosotros. Mas sin embargo, él nunca perdió la esperanza. Le demostró a Dios que podía confiar en Él, y luego traicionó la confianza de Dios. Mas sin embargo, él sabía que contaba con la gracia de Dios, porque después de que había hecho su pecado, él fue y se arrodilló y le pidió perdón a Dios. Diría, no, qué hipócrita mandó a matar a uno de sus hombres traicioneramente, a uno de sus generales, lo traicionó, le agarró la mujer, la embarazó, tuvo un hijo fuera del matrimonio, adúltero, pecador. Cualquiera de nosotros juzgaremos a David en el banquillo de los acusados con dedo acusador. Mas Dios no lo hizo así. Dios lo perdonó porque vio un sincero arrepentimiento en él. Dios lo hizo Dios de Israel y quedó como ejemplo para las siguientes generaciones de Israel. Fue mejor que Salomón, fue el mejor rey que ha tenido Israel. Y Dios daba cuenta de eso. Si eres como tu padre David, si fueres como tu padre David. Oye, pero David fue adúltero y asesino. No. ¿Por qué como seres humanos nos acostumbramos a ver lo peor? La paja en el ojo ajeno. ¿Por qué? ¿Por qué no vemos la gran fidelidad de Dios de David para con Dios? Señor, ¿qué he de hacer? Y siempre esperaba la respuesta de Dios. Siempre estaba atento a hacer lo que Dios quería. Y lo juzgamos por un acto de su vida. Pero es un acto terrible. Sí. Pero Dios lo perdonó. Y Dios sigue señalando eso. Quedó como vestigio, quedó como testimonio para que nosotros no cometamos ese error y podamos ser mejores.
Pero Dios no cita a David por eso. Dios cita por todo el resto de lo que se hizo bien, no por lo poco que hizo mal. Cosa diferente de nosotros, que nos acostumbramos a tasar a las personas por lo poco que hacen mal y no por lo mucho que hacen bien. Yo no justifico que estén mal las cosas que hacen mal, pero sí tenemos que poner las cosas en una balanza, en la balanza de Dios, y dar de gracia como hemos recibido de gracia. Tuvo toda la confianza y la fe en el Señor, y murió con esa confianza David. Y por eso Dios le cumplió la promesa. De su descendencia nació el Mesías, el elegido, el ungido de Dios, el Salvador de Israel y de la humanidad. Y Pedro, y con eso termino, en una parte, Pedro todavía no había tenido la revelación de los gentiles, mas sin embargo hay una parte donde dice: hermanos, ¿qué debemos hacer? Le dicen los que estaban escuchando, israelitas, judíos y gentiles. ¿Qué debemos hacer? Y Pedro les dice: arrepiéntanse. Nótese usted todo el contexto. No solamente eran judíos, y Pedro tenía un detalle por la ley con los gentiles. Pedro no quería ir, y todo judío no podía enrolarse con los gentiles. No era como tú y yo podemos ir con los gringos o los centroamericanos y entablar amistad y todo. No. Para ellos, como dijimos y hemos dicho siempre, somos nosotros los judíos y ustedes los de abajo, el resto del mundo. Así. ¿Qué debemos hacer? Arrepiéntese y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y dice, en efecto, léalo conmigo, versículo 39. La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y ahí veo a un Pedro dirigiéndose a todos sin establecer diferencias. Antes de la revelación del manto, cuando Dios le dice: no llames inmundo todo lo que el Señor ha limpiado, el Espíritu Santo estaba hablando a través de Pedro. El llamado del Señor es para todos, no es solamente para ustedes, no es solamente para unos cuantos, es para todos. Ahora tú y yo, ¿cuál es nuestro deber? Estar motivados para así es, para salvar a los que están en oscuridad, para liberar a los que están cautivos y salvar a los que están en peligro de muerte. Nuestra motivación, que es el amor de Cristo en nosotros, ese amor nos lleva a tener amor por los demás, por los que están sufriendo, orar por ellos y predicar la palabra. Pónganse de pie, por favor. Dejar ser llevado es lo mismo que dejar ser guiado. Y esa pregunta te la hago hoy. ¿Por qué te estás dejando llevar? ¿Por las cosas de este mundo o por las cosas de Dios? Los que se dejan llevar por las cosas de este mundo están siendo dejados llevar. ¿Quién es el que está influenciando el mundo? Y si nos dejamos llevar por las cosas de este mundo, entonces ¿por quién nos estamos dejando llevar? La cosa opuesta es dejarse llevar por las cosas de Dios. Porque si las cosas de Dios están establecidas por Dios, entonces ¿por quién nos estamos dejando llevar? Por Dios. Aquí solamente hay dos caminos: el que va para arriba y el que va para abajo. No hay para los lados. Si te dejas llevar por Dios, estás dejándote llevar por las cosas del Espíritu. Y ya no estás más en la carne, estás en el Espíritu. Y eso es lo que Dios nos pide: dejarnos llevar, dejar ser guiados por Él. No te dejes guiar por las cosas de este mundo, déjate guiar por el Espíritu de Dios. Y segundo, como dijimos y lo recuerdo, la verdadera libertad no es aquella en la que haces lo que tú quieres. Simplemente es no sentirte obligado para hacer las cosas. ¿Quieres servirle a Dios? No te sientas obligado por ello. ¿Quieres servirle a Jesús? No te sientas obligado por ello. Sé libre. Siéntete motivado. Sigue a Jesús por convicción. Sírvele por convicción. Convencido de que Él te ama con todo su corazón, y ya te lo demostró en la cruz del Calvario.
Si acaso se te olvida, búscame esa canción, por favor. Si acaso se me olvida. Si acaso se te olvida que Jesús te ama, ven a la cruz. Ven a los pies de la cruz nuevamente, para recordar que Él murió por ti ahí en esa cruz, no importándole lo propio, no importándole la vergüenza ni la muerte misma. Jesús murió por ti porque te ama, no por lo que puedas hacer, no por lo que puedas lograr, no por lo que eres, sino por quién eres, porque tu identidad está en Él por completo. Así que nuestra motivación debe ser más fuerte que la de aquellos que no conocen a Dios. Tú no puedes decir, yo estoy mejor que aquel. Sí, estás mejor que aquel, pero no para jactarte, sino para ayudarlo a salir de ahí donde está, de esa prisión de oscuridad. Si tú conoces a Dios, pero él no conoce a Dios, no lo juzgues. Antes ora por él, intercede por él y predícale. Hazle saber que Dios lo ama, y que de esa manera tu vida sea útil para Dios, porque nuestra motivación nos tiene que llevar a ser útiles para aquel que su motivación fuimos nosotros, y que Él nos tiene un lugar seguro allá en el cielo. Todo está a eso, todo está enfocado a eso, salvarnos y darnos un lugar junto a Él por el resto de la eternidad. Así que Él es nuestro motivo para vivir y también para morir. Cierre sus ojos y demos gracias a Dios. Padre, gracias por este día hermoso. Gracias porque tú nos amas y porque eres fiel. Gracias, Jesús, porque en ti tenemos la seguridad y la certeza de que siempre estarás con nosotros, de que siempre velas por nosotros, que nunca nos abandonas y que siempre, Señor, estaremos contigo, y que tú nos amas con amor eterno. Y cuando no se nos olvide, llévanos a la cruz. Llévanos a la cruz, Jesús, porque en ti está nuestra seguridad y nuestra confianza. Sí, Señor. Se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al lugar, Señor Jesús. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Ahí, Señor, donde empezó todo. Llévame a la cruz, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Oh,
acaso se me escapa. Llévanos a ese lugar, Señor, de restauración. Y gracias porque siempre nos tienes en cuenta en tu corazón. A ti sea toda la gloria por siempre, Señor, y te pido por cada uno de mis hermanos, aquellos que estén pasando dificultades de cualquier tipo, Señor, que tú resplandezcas sobre su vida, sobre su hogar, su familia, y que sus familiares, todos aquellos que tengan personas enfermas, que tengan personas que estén pasando conflictos, Señor, manifiéstate a ellos y tráelos al camino, tráelos a la cruz, y que siempre estemos ahí, Señor, pegados siempre a ti, tomados de tu mano. En el nombre de Jesús, Padre, toda la gloria por siempre a ti. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, Dios bendiga su hogar, su vida, sea fortalecido en el Espíritu Santo, y Dios bendiga a nuestro México. Los dejo con George.